Ahí está, estamos en el aire entonces. ¿Tuvieron la oportunidad de leer el auxiliar, aunque sea en este ratito? Yo al menos no lo hice. Ya, a ver. Entonces voy a mostrar el enunciado. Ahí está. Hoy día con el profesor vieron movimientos, o sea, vieron sistemas acelerados. No tuvimos clase hoy. ¿Hoy día no tuvieron clase? No. ¿Qué El pasó? profe la canceló. No tienen ni idea. No me ha llegado comentario. ¿Qué alcanzaron a ver entonces hasta el martes? Péndulo y Eh, polea. y fuerza es como el movimiento circular también. Ya, menos mal. O sea, por suerte. La B4, una parte, tiene que ver un poco con sistema acelerado, la parte 3, pero va a servir entonces de introducción. Por suerte, la mayoría de los auxiliares de la clase del martes. Solo hacer eso por si acaso. Ya, entonces la P1 es un péndulo simple. Esta es una cuestión que nosotros vamos a ver un millón de veces. De hecho, de este mismo ramo probablemente lo vamos a ver un par de veces más, porque es un caso que parece simple, de hecho se llama péndulo simple, pero tiene su complejidad, entonces uno puede obtener harta física de todo este asunto. Tenemos que es un péndulo simple, un péndulo con una cuerda ideal de un largo L cualquiera. Tenemos que el péndulo tiene en la punta amarrada una masita de masa m y va formando un ángulo respecto a la línea vertical. Se puede soltar, por ejemplo, desde un ángulo teta sub 0, desde la vertical, que ese sería como el ángulo inicial, y de ahí desde el reposo empieza a oscilar. Entonces la primera pregunta es una pregunta teórica. ¿El péndulo describe un movimiento circular uniforme? Y si es así o no es así, ¿qué significaría esto para la aceleración de la masita del péndulo? Yo diría que no, que todo movimiento circular uniforme. Bien, ¿y por qué dices que no es uniforme? Porque para que fuera uniforme, la única aceleración, o más bien como la única aceleración que nos anula, debería estar como apuntándose el centro. Y aquí tenemos más porque no todas las fuerzas se anulan, excepto la que aparece el centro. No sé si me explico. Exacto. También la otra forma de verlo era respecto a las velocidades. En un movimiento circular uniforme, la velocidad tangencial es constante. Pero el péndulo, nosotros sabemos, de hecho, tengo aquí un GIF preparado para la situación. Vean el vector de velocidad. Cuando se acerca a los extremos, el péndulo se mueve cada vez más lento hasta que llega a un ligero reposo y luego empieza a devolverse. Y cuando pasa por el centro de equilibrio, el péndulo tiene su velocidad máxima. Entonces, como la velocidad varía en el tiempo, de hecho a veces apunta hacia un lado y otras veces apunta en otro sentido, podemos decir que esto no es un movimiento circular uniforme porque la velocidad tangencial no es uniforme. Ahora volviendo a la pauta, ¿qué significaba esto para la aceleración de la masa? Como dijo su compañero, esto significa que no solamente vamos a tener una aceleración que apunte hacia el centro, sino que también tendremos otro componente de la aceleración. Aquí ahora mismo a primer ojo podemos ver cuál es la aceleración total, pero no nos dice toda la información respecto a las componentes. Vamos a tener que meternos a calcular y a dibujar para encontrar los componentes de la aceleración hacia dónde apuntan. Pero sí hay algo que es claro, y es que no solamente se apunta hacia el centro, o sea, la dirección de la cuerda o de la tensión, sino que también tenemos un componente de la aceleración que está haciendo que esto cambie su velocidad angular.
En el caso del péndulo simple se debe a la acción de la gravedad. Entonces, después tenemos la segunda pregunta que nos dice, ¿en qué posición nosotros nos encontraremos con la tensión máxima? Y aquí ya es necesario empezar a hacer los dibujitos de toda la vida. Entonces, tenemos nuestro péndulo ideal. Acá una masita cualquiera. Tal que así, por ejemplo. Entonces, esto. M, L. Y esto es el ángulo. Creo que no me falta ningún dato más. Entonces nosotros tenemos... Vicente, ¿estáis transmitiendo porque siguen sí, el problema? con la otra, sí. No se ve. Ahí está. Entonces ahora lo que yo deseo hacer es hacer el diagrama de cuerpo libre de la pelotita esta, de nuestro péndulo. Tenemos la pelotita de masa M. Vamos a dibujar las dos fuerzas que sabemos que están presentes. La primera es la tensión, porque está amarrada a una cuerda. Y la segunda es la fuerza de la gravedad, la fuerza peso, mejor dicho. Entonces tenemos que esto es M por G, y tenemos que esta es una tensión desconocida. Y no es una tensión tan fácil de calcular. Se requiere hacer cierto trabajo para llegar a su fórmula. Pero lo que sí podemos ponernos a pensar ahora es en qué tan grande tiene que ser esta tensión. Pensemos en lo siguiente. Esta partícula, si bien no describe un movimiento circular uniforme, sí describe un movimiento circular. Esto que va a describir por acá sí es una circunferencia. Entonces tiene que haber una aceleración o una fuerza que nos esté empujando hacia el centro. Y ustedes se acuerdan cuál era la fórmula de aceleración centrípeta. Velocidad al cuadrado partido en radio. Exacto, que vimos en el ejercicio. Velocidad al cuadrado partido por el radio, que en este caso esto es una velocidad que no sabemos cuál es, partido por L. Y entonces, aquí nos podemos dar cuenta de lo siguiente. La aceleración que nos tira hacia el medio, que nosotros podemos observar aquí, podríamos intuir que podría tener que ver con la tensión, se va haciendo más grande a mayor sea la velocidad del péndulo. Y entonces con esto ya tenemos un poco más de información. Porque ¿se acuerdan lo que dijimos antes de la velocidad? En los extremos, por ejemplo, si hasta aquí y hasta aquí llega el péndulo, aquí la velocidad localmente va a ser 0, en los puntos de los extremos. Y la velocidad va a ser máxima ahí en el punto de equilibrio. Entonces eso nos indica que la aceleración centrípeta mayor va a ser cuando el péndulo esté pasando justamente por el centro del péndulo. Y ahora podemos darnos cuenta. ¿Habría que calcularlo o simplemente hay que decirlo? Esto es teórico. Primero quiero que vean esto y puedan decirlo. Porque la gracia de esta pregunta que les puse de péndulo es que de momento la vamos a ver con fuerzas, pero después vamos a volver al péndulo porque vamos a llegar a un punto en el cual el péndulo es difícil de realizar, pero nos ayuda mucho la energía. Entonces cuando vean energía con el profe, que nos falta mucho para ello, volveremos a encontrarnos con nuestro amigo el péndulo y nos va a decir ahí cómo, la energía nos va a decir cómo terminar este problema de manera hermosa. Entonces es un poco la idea de todo esto. Pero aún, si bien no podemos calcular cosas exactas quizá, algo que sí podemos hacer es empezar a encontrar condiciones o una intuición física. Entonces, para ello, por ejemplo, podemos pensar en lo siguiente. Si marcamos aquí la vertical y la vertical, sabemos que este ángulo es θ, y por simetría, nosotros sabemos que este ángulo de acá también es θ. Se me olvidó cómo era el teorema ese, pero era el teorema de la línea que pasa por dos líneas paralelas. Era uno de los que se ven en el colegio. Entonces, nosotros podemos encontrar los componentes de la tensión. Haciendo el diagrama de fuerza, tenemos entonces que
en X vamos a tener el seno de teta por la tensión. Esa va a ser la fuerza que vamos a tener. Y en Y vamos a tener la tensión por el coseno de teta menos la masa por la gravedad. Entonces aquí, bueno, hay varios casos en los que nos podemos poner. Pongámonos primero en el caso de los bordes. Digamos que el péndulo nosotros lo soltamos desde un ángulo que es el teta inicial. Y luego cuando llegue al otro lado, al extremo contrario, va a llegar también al mismo teta inicial, solamente que abierto hacia el otro lado. Ahora, quiero que me digan ustedes, sabiendo lo que saben de movimiento circular uniforme, ni siquiera pensemos aún en movimiento circular acelerado. ¿Cuál era la... recordando la fórmula de la aceleración centrípeta? ¿Cuánto creen ustedes que vale la aceleración centrípeta en los bordes del péndulo? Cuando el ángulo es el ángulo máximo. Cero, ¿no? Excelente, súper bien. Como la velocidad es cero, la aceleración centrípeta también se va a hacer cero. Y el sentido que ustedes le pueden dar es que ustedes necesitan una aceleración para que un objeto con velocidad vaya rotando y empiece a describir una curva. Pero si el objeto está quieto, no necesita ninguna aceleración para que el objeto doble. Por lo tanto, la aceleración centrípeta es cero. Entonces, de hecho, hay una forma también, otra forma interesante, que esto también los puede ayudar mucho, es usando este sistema de referencia. Podemos usar un sistema de referencia donde vaya uno de los ejes en la línea de la tensión y el otro de los ejes sea un eje, por ejemplo, del ángulo. O sea, Ahí habría que descomponer el peso para sumarlo. Exacto, aquí habría que descomponer el peso. Entonces, bueno, podemos hacerlo ahorita mismo. Una duda. ¿Qué ocurre? ¿No se puede asumir que la tensión es igual a la fuerza centrípeta? Vamos a ver un poco sobre eso. Es parte del problema. No quiero spoilear aún. Gracias. Ya, entonces, esto es el peso, M por G. Esto es la tensión. Esto es el ángulo. Y yo quiero encontrar entonces, esto tal que así. Esto también es el ángulo. Y entonces, aquí tengo, esto es coseno de teta por mg. Y aquí tenemos seno de teta por el peso. Ya. Excelente, excelente, excelente. Entonces, tenemos que en uno de los ejes, por ejemplo, yo puedo decir que este vector de acá, mi vector unitario, yo lo voy a llamar el vector del radio. Y luego este vector, mejor lo voy a hacer para el otro lado, que este vector de acá es el vector del ángulo. Es un sistema de referencia, por ejemplo, que nosotros podemos hacer. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque si se fijan, le di el nombre de vector del ángulo, porque si ahora mi péndulo está acá, aquí va a apuntar mi vector radio, y aquí va a apuntar mi vector ángulo. Y luego si está acá, hay mi vector ángulo y hay mi vector radio. Esa es la idea, que vaya siguiendo siempre la forma del péndulo. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerza en el radio va a ser, podemos tomar la tensión como negativa, entonces sería el peso por el coseno de teta menos la tensión, y vamos a tener que en el lado angular vamos a tener solamente, aquí lo voy a poner negativo, pero pues no importa porque depende si va o viene,
O sea, en qué lado esté del péndulo. Ya, ahí sí. Ahí tengo entonces diagrama de fuerzas con este sistema de referencia que me gusta un poco más cómodo para tratar péndulos. Más adelante, ¿Podría explicarlo de nuevo, porfis? ya. Lo que estoy haciendo acá, mejor les digo el nombre con nombre y apellido, lo que yo estoy haciendo es que estoy usando un sistema con coordenadas polares. Ustedes ya conocen su bonito sistema cartesiano, donde tienen Y y en X, pero nosotros también podemos descomponer los vectores de otra forma. Quizá ustedes tuvieron la suerte de ver en el colegio que un vector cualquiera no solo se puede definir como su componente X y su componente Y, sino que también lo podemos definir en base al largo que tenga el vector, que sería el radio, y el ángulo que tenga el vector. Si nosotros conocemos el ángulo del vector, entonces también sabemos toda la información que necesitamos. Esto no voy a entrar mucho en detalle en la matemática de esto, porque sé que lo van a ver mucho mejor en cálculo, pero esto es un sistema de coordenadas polares. Entonces yo estoy haciendo aquí algo similar. ¿Y qué cosa tiene de interesante el sistema de coordenadas polares? El sistema de coordenadas polares no tiene unos ejes tan fijos como suele ocurrir con el de coordenadas cartesianas, donde los vectores unitarios están quietos y siempre en la misma posición. Los vectores unitarios del sistema de coordenadas polares se mueven con el vector. El radio siempre apunta hacia afuera. Si el vector va hacia acá, entonces el radio apunta hacia allá. Si el vector apunta hacia allá, ese es el vector radial. Siempre el radio apunta en esa dirección, desde el centro hacia afuera. Y luego tenemos un vector unitario que nos dice la coordenada del ángulo, el vector unitario de la coordenada angular, que sería este vectorcito de acá. Se suele poner en esta dirección siguiendo la regla de la mano derecha y todo este asunto. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos que nuestro vector está acá, ahí estaría el vector unitario de radio y para aquí estaría el vector del ángulo. Es un poco la idea. Y lo que se cumple es que estos dos vectores siempre son ortogonales entre ellos. Cuando se encuentran, hacen un ángulo de 90 grados. Sin importar hacia dónde uno gire el vector unitario de ángulo y el vector unitario de radio siempre forman 90 grados. Eso. Entonces con esto después luego uno crea también las coordenadas cilíndricas y todas esas cosas choras. Pero esto es lo que quiero con lo que se quede. Que mi sistema de coordenadas ahora mismo lo pongo sobre la pelotita y tengo un vector unitario que es radial y un vector unitario que tiene que ver con el ángulo. Y los dos vectores forman un ángulo de 90 grados uno entre el otro. Entonces la suma de fuerzas ahora me está tirando cosas interesantes. Porque ahora le puedo encontrar un sentido físico a esto. Borrar, borrar. Nosotros sabemos que esto está describiendo un movimiento circular. No es uniforme, pero es movimiento circular al fin y al cabo. Por lo tanto, debe haber una fuerza centrípeta. Debe haber una aceleración centrípeta. Entonces nosotros podemos decir que la sumatoria de fuerzas en el radio tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Porque esta es la aceleración que va en el radio. Y por otro lado, esto va a ser igual a la masa por la aceleración angular. Es un poco lo que quería que entendiesen con este sistema de referencia. Pues este sistema de coordenadas es tan bonito para hacer en un péndulo. Y probablemente cuando ustedes se encuentren con más péndulos en su vida, en otros ramos posteriores, van a meterse al tiro con coordenadas polares, ni siquiera van a empezar con lo de X, Y. Pero eso, esta es una de las razones por las cuales quería mostrar este ejercicio. Y ahora que tenemos esto, podemos empezar a analizar lo siguiente. Disculpa, y en ese caso la masa por la aceleración no sería negativo, porque si la tensión era negativa y la tensión apuntaba hacia arriba, en este caso el vector de masa por aceleración centrípeta también no tendría que apuntar hacia arriba, ¿o no? Excelente, súper bien. Sí, lo voy a poner negativo entonces.
Ahí está, para que después no me confunda con ninguna cosa. Ya, como ese lo tomé negativo, este también debería tomarlo negativo, teniendo en cuenta que tomé mi ángulo hacia allá positivo. Ahí está. Entonces ahora con la primera ecuación nosotros podemos hacer algo, y es que nosotros podemos calcular cuánto es la tensión en los puntos de los extremos, porque en los extremos nosotros sabemos que no hay aceleración centrípeta. Entonces vamos a tener que mg coseno de teta menos la tensión va a ser igual a 0, o sea que en los bordes del movimiento del péndulo nosotros vamos a tener que la tensión va a ser igual al componente radial de la fuerza peso. Entonces, esto era lo que quería llegar. Con esto nosotros tenemos la tensión en los bordes. Pero no solo queremos ver la tensión en los bordes, queremos estudiar la tensión en más casos. De hecho, si mal no recuerdo, tengo por acá escrito el enunciado. Sí, me importa el módulo de la tensión también donde la tensión es máxima. Entonces, como Es cuando el ángulo es el más pequeño. Exacto, cuando el ángulo es 0, la aceleración centrípeta es máxima. Y además, ahí el diagrama de fuerza se hace bastante fácil, porque nosotros vamos a tener, ¿dónde lo tengo? Acá. Nosotros vamos a tener acá la tensión, vamos a tener el peso, y sabemos que en este punto también la aceleración centrípeta es la más grande que puede haber. Entonces, nosotros ahora, como tú dijiste, sabemos dónde está la tensión máxima, que es justo donde está la velocidad máxima, pero tenemos el asunto de que es difícil calcular esa tensión. De hecho, es difícil calcular tensión, mejor dicho, a cualquier tiempo. Si nosotros quisiéramos saber la tensión en todas las posiciones del movimiento, es más cómodo hacerlo con energía. Pero sí podemos encontrar una condición, y la condición es que la tensión en este punto tiene que ser mayor que la fuerza peso. No pueden ser iguales, porque si fuera igual, entonces la fuerza resultante sería 0 y no habría ninguna aceleración. Y nosotros sabemos que en este punto, en la parte de más abajo del péndulo, debe haber una aceleración centrípeta, que es la más grande de todas, apuntando hacia el centro, hacia arriba. Entonces, esto era lo que quería llegar con la pregunta número 2. Esta es la condición importante. Y con esto uno puede un poco interpolar y darse cuenta de lo siguiente. En los bordes la tensión es igual a la componente radial del peso, y en la sección, o sea, en la posición de equilibrio es mayor. O sea que la tensión nunca va a ser menor que la componente radial del peso. Eso es algo que quería un poco que quedase claro. Podemos ahora pasar a la tercera pregunta, que nos dice: encuentre la aceleración angular del péndulo en función del ángulo θ. Entonces, cambio el compartir, volvemos al OneNote. Para esto vamos a usar nuestro sistema de ecuaciones que tenemos por acá arriba. Voy a usar el radial o el angular. Estoy pensando en cuál dejaría un poco más claro el asunto. Creo que dije aceleración angular. Sí, angular. Ya. Entonces teníamos arriba nuestra ecuación que mg por el seno de θ era igual a menos m por la aceleración angular. Pero, bueno, aquí tenemos que menos y menos a cada lado, así que esto lo podemos tomar como positivo. Tenemos las masas que las podemos simplificar a ambos lados, y entonces nos va a quedar que la aceleración angular va a ser igual a g por el seno del ángulo.
Y nosotros podemos escribir también, no sé si han visto esto ustedes, pero la aceleración angular se puede ver también como la tasa de cambio del ángulo en el tiempo, dos veces, o sea que es la tasa de cambio de la velocidad angular, que eso es la tasa de cambio del ángulo en el tiempo, y nos queda de esta forma. Que esto también, no sé si ya lo han visto en cálculo, pero es lo que se conoce como una derivada de segundo orden. Entonces tenemos que la tasa de variación de la velocidad en el tiempo está asociada a la posición en el tiempo. Entonces, esto no es una relación tan fácil como las que habíamos visto en los ejercicios anteriores. Nosotros habíamos visto hasta este punto principalmente aceleraciones constantes, pero en el péndulo la aceleración angular no es constante, es una aceleración que va cambiando, y ni siquiera cambia directamente según el ángulo, cambia según el seno del ángulo, y esto es lo que hace tan difícil la resolución del péndulo. Si nosotros quisiésemos tener una ecuación de movimiento perfecta para el ángulo, necesitamos un poco más de información, un poco más de física, y eso es lo que después nos va a ayudar la energía. Porque hay una cosa que se utiliza mucho en energía, que es que la energía es súper útil cuando tenemos fuerzas conservativas. O sea que el trabajo que se hace cuando una partícula se mueve de un punto a otro depende solamente de la posición, no del camino que haya tomado. Y eso es una cosa que van a ver un poco más adelante y les va a ayudar un montón. Así que hasta este punto nosotros llegamos con el ejercicio del péndulo, pero lo vamos a volver a ver cuando vean energía. Me perdí un poco, ¿podría repetir lo de la aceleración angular, por favor? Como la sacaste. Después de gravedad. Ya, seno, ocupé esta ecuación que tenía aquí, que la saqué de aquí arriba. Tengo que el peso por el seno del ángulo es igual a la masa por la aceleración en la componente angular. Entonces, como era menos y menos, pude convertirlo en positivo y positivo, eliminé las masas a ambos lados, dividí, y entonces me quedó simplemente que la aceleración, esto parece una T, lo voy a terminar para que se vea más como un ángulo, la aceleración de teta es igual a G por el seno de teta. Entonces, eso es lo que llego. ¿Y lo de al lado qué es? No entendí eso. Ya, lo de al lado, perdónenme, pero lo que yo estaba explicando era, ustedes conocerán que esto es la velocidad angular, ¿cierto? Y que esto es la aceleración angular. Entonces, lo que yo estaba intentando explicar era que la aceleración angular también lo podemos escribir como, usando una notación un poco extraña, en cierto sentido como la variación de la variación en el tiempo del ángulo. La tasa de variación del ángulo en el tiempo, pero tomado dos veces. Primero para la velocidad y después para la aceleración. Pero no te preocupes si no entendiste eso. Era una cosa que es un spoiler de algo que van a ver en derivadas. Así que después lo van a ver con lujo de detalle. Ya. Vamos a pasar entonces a otro ejercicio. Aquí hay varios interesantes. Voy a seguir con el P2 para que tengan un ejercicio de poleas aquí hecho. Tengo entendido... En la clase auxiliar pasada no pudieron hacer ejercicio de poleas, ¿cierto? Creo que no. Ya. Entonces... voy a obtener la imagen de acá. Y voy a comentarles el enunciado. Tenemos aquí un sistema de poleas, tenemos dos masas que están colgadas, masas mayúsculas, una de ellas del final de una cuerda y la otra está conectada a una polea móvil. Pero no solo está ese problema, sino que además
la cuerda esta no es una sola cuerda, son dos cuerdas distintas que están unidas por una masita que hay entre medio. Entonces lo que nos pide esta pregunta es encontrar las relaciones que hay entre la tensión 1 y la tensión 2. Porque vamos a revisar aquí, vamos a investigar y nos daremos cuenta que la tensión 1 y la tensión 2 no son iguales, son distintas. Entonces eso es como el caché del ejercicio. Este es un ejercicio muy como tipo control que ustedes podrían encontrarse o tipo ejercicio que podrían ver por ahí. Así que por eso encuentro interesante revisarlo. Vamos en el OneNote. Vamos. Ahí está. Tengo mi sistema de poleas y ahora lo que me queda es dibujar el diagrama cuerpo libre de cada una de estas masas. Vamos a llamar esta la masa 1, la masa 2, yo creo, sí. O no, espera. Déjamelo pensármelo un poco mejor. Ya sé, puede ser este el 2 y puede ser este el 3, no importa. Vamos entonces a la primera masa. Esta masa en verdad está conectada con la polea, entonces si nosotros encontramos el diagrama de cuerpo libre de la polea, también tenemos el de la masa. De hecho, por esa razón voy a hacerlo sobre la polea misma. Entonces, las fuerzas que tenemos aquí actuando, tenemos primero la masa esta que nos tira hacia abajo. Esto es como si la polea en cierto sentido tuviese una cierta masa ella misma, porque las poleas aquí son poleas ideales que no tienen peso, así que todo el peso se lo va a dar esta masita. Esto es masa por gravedad. Luego tenemos aquí la tensión 1 y tenemos aquí nuevamente la tensión 1. ¿Y esto por qué? Porque tenemos en cierto sentido que la cuerda 1 nos está tirando 2 veces hacia arriba. Esto es algo que espero que hayan visto en clase con el profe. ¿O me equivoco? Esto sí lo vimos. Ya, buena. Entonces tenemos ese diagrama cuerpo libre. Podemos pasar al siguiente. Creo que hay preguntas en el chat. ¿Cuándo? ¿Habrá sido el martes? Sí. Fue la clase del jueves. No, El la del jueves. martes vimos como... no me acuerdo bien qué vimos. Era como aceleración centrípeta, algo así. Como con he visto como en fuerzas. El jueves vimos como poleas. Ya. Bueno. Entonces, esto es la tensión 2. Esto es masa por gravedad. Y ahí tenemos el diagrama cuerpo libre de esa caja. Y ahora para la tercera caja vamos a tener la cajita chica. Tendremos tensión 2 hacia arriba, tensión 1 hacia abajo, 1. Y tendremos también la fuerza peso, que es masa por gravedad. Entonces ya con este diagrama cuerpo libre podemos escribir nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a tener que 2 veces la tensión 1 menos masa por la gravedad es igual a la masa por la aceleración del bloque 1. Vamos a tener también que la tensión 2 menos masa por gravedad va a ser igual a masa por la aceleración del bloque 2. Y vamos a tener que tensión 2 menos tensión 1 menos masita chica por gravedad va a ser igual a la masa por la aceleración de la masita chica. Y este sería nuestro sistema de ecuaciones.
Pero, como siempre comento, tenemos que revisar el sistema de ecuaciones y ver si esto se puede resolver. Tenemos 3 ecuaciones distintas y ahora tenemos que ver cuántas incógnitas tenemos. ¿Cuántas incógnitas ven ustedes ahí? ¿La tensión la sabemos? No, no conocemos ni la tensión 1 ni la tensión 2. ¿Y las masas las conocemos? Las masas sí. La gravedad también. Son La tensión y la 5 aceleración. son 5 5. incógnitas. Tenemos 5 incógnitas y solo 3 ecuaciones, lo que significa que de momento nos falta información. Y aquí Pero ¿Mm? una cosa, se supone que hay que sacar una relación entre T1 y T2, así que no necesariamente hay que sacar como un valor numérico de esa. No, no es un valor numérico lo que No estamos... numérico, sino que con datos que sí tenemos, Una duda, si es necesario. ¿Qué ocurre? O sea, espera, estoy mirando antes de que empiece con la duda esta que hicieron. Necesitamos que la relación sea con datos conocidos, eso sí. No podemos decir que las dos tensiones se relacionan por algo que no conocemos. Ahora sí, ¿cuál era la otra duda que tenía? podríamos decir que las aceleraciones tienen que ser iguales porque las cuerdas son ideales. Casi, estamos súper cerca. De hecho, esa es una de las condiciones que vamos a dar, pero no todas las aceleraciones son iguales. Porque esto es algo, no sé si lo vieron en la clase con el profe, pero digamos, por ejemplo, que está acá esta polea móvil, que está moviendo la masa. Luego tenemos aquí esta otra polea y aquí tenemos otra masa. De momento ignoremos la masita que hay acá al medio. Si nosotros bajamos esta masa, una distancia Y, luego aquí la cuerda va a subir una distancia Y, pero eso no va a subir a esta polea una distancia Y hacia arriba. Esta polea solamente va a subir hacia arriba una distancia que es diferencia de Y medios. O sea que lo que relaciona el movimiento de la cuerda con la polea móvil es una fracción, no es exactamente el mismo desplazamiento. Eso es un poco lo que quiero ustedes que vean. Creo que Entonces la 2 y la 3 podrían ser iguales, ¿o no? sí, la 2 y la 3 son iguales, exacto. Súper bien. En módulo por lo menos, en sentido van a ser distintas. De hecho, nosotros podemos escribir que la aceleración 2 va a ser igual a menos la aceleración 3. Y con eso tenemos una ecuación más, así que ahora tenemos 4 de 5 ecuaciones. Y si encontramos la quinta ecuación, ya entonces este es un sistema de ecuaciones que podemos resolver sin ningún problema. Y entonces la quinta ecuación que tenemos que encontrar es la relación que yo acabo de decir respecto a que estas poleas móviles se desplazan la mitad de lo que sube o baje la cuerda uno con el brazo. Entonces, esto sería que la aceleración 1 es igual a la aceleración 3 medios. O lo podemos ver como que 2 veces la aceleración 1 es igual a aceleración 3. Cualquiera de estos me vale. Y con esto ahora yo tengo 5 ecuaciones y 5 incógnitas. Entonces ahora sí se puede resolver el ejercicio. Vicente, ¿Sí? ¿por qué al principio he puesto que la aceleración 2 igual a menos la aceleración 3? No entendí eso. Por cómo está el dibujo. Si la masa está grande baja, la masita chica va a subir. Y si la masa sube, la masita chica va a bajar. Porque están conectadas por una misma cuerda, ¿no? Exacto, la masita chica y la masa grande de la derecha están conectadas por la misma cuerda, con una polea fija. Entonces ocurre eso, porque si tú bajas una parte de la polea, la otra sube, y si subes una, la otra baja. Al final, si todos estuvieran unidos por la misma cuerda, todas las aceleraciones serían iguales, ¿o no? No, Acá es como, ¿no? las aceleraciones no son iguales, pero eso es por la condición que nos pone la polea móvil. La polea móvil siempre se va a mover la mitad de lo que uno esté desplazando la cuerda.
¿Cuál era la ya. polea móvil? ¿La que tiene colgada la masa M ahí abajo? ¿O la Sí, que está arriba? porque, de hecho, mira, hay un que puede ayudar, por ejemplo, que es lo siguiente. Imagínense que tienen, ya, está la polea móvil. Entonces esta polea está colgando en la cuerda pasa por debajo de la polea y la polea, ¿cómo se llama? Bueno, más que colgando, está apoyada sobre la cuerda. Entonces, si nosotros bajamos la cuerda, la polea baja, si nosotros subimos las dos cuerdas, la polea sube. Pero ahora fíjense en lo siguiente. Si yo quiero bajar esta polea una distancia d, yo necesito bajar las otras dos cuerdas una distancia d. Si yo doy esto más de cuerda, esto va a bajar la distancia d. Pero si yo solamente doy esa distancia por un lado, entonces no va a bajar d la polea. La polea va a bajar la distancia de medios. Y eso es lo que está ocurriendo aquí en este ejercicio, porque si ven acá, la polea aquí está unida a una cuerda fija, y luego este es el lado donde le va a dar más o menos, entonces al final no sube o baja lo mismo que la distancia que se mueva, por ejemplo, estas cajas de aquí, sino que va a ser la mitad. Es un poco a lo que quería que viesen. Se escucha el Discord. Ese. Pero bueno. Espero que se haya entendido. O si no, voy a buscar. Quizá hayan animaciones también que lo muestren de una forma un poco más bonita. Pero esto era a lo que quería llegar. Y ahora nosotros podemos ponerle nombre a sub 3, por ejemplo. Podemos decir que a sub 3 la vamos a llamar A nomás. Y entonces podemos escribir todas estas ecuaciones ahora usando esto de aquí y eso de allá. Y nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría, voy a ponerlo ahora en azul, 2 por la tensión 1 menos el peso es igual m por a medios. La segunda ecuación sería, creo que tengo que matar el Discord, T2 menos mg es igual menos masa por aceleración. Y luego por último vamos a tener T2 menos T1 menos mg va a ser igual a masa por aceleración. Y aquí tenemos un sistema de incógnitas que nos queda más bonito. Tenemos 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Entonces, aquí para resolver el sistema de ecuaciones de una manera más o menos simple, podemos despejar las tensiones y luego reemplazarlo en la tercera ecuación. Me explico. Podemos dejar esto tal que así. 2T1 es igual MA medios más mg. Todo esto lo divido por 2 y entonces me va a quedar que T1 va a ser igual a 2 mg más ma partido en 2. Y luego aquí con la T2 puedo hacer algo similar y me va a quedar T2 es igual a mg menos ma. Entonces, estas tensiones de acá yo las puedo reemplazar ahora en la tercera ecuación. Ok, esto es un poquito más largo. Me va a quedar que T2 es mg menos ma. A ver, hay una pregunta. Balag. Oh, perdón. ¿Sigue yendo la llave? ¿Aló? ¿Se me escucha? Yo te escucho, pero a veces se corta bastante. Oh, pucha, pucha. Voy a intentar apurarme entonces para terminar rápidamente este ejercicio. Quiero que lo vean.
No quiero dejarlo sin este resuelto. Tenemos esto menos mg. Esto va a ser igual a masa por aceleración. Y entonces aquí podemos multiplicar Espérate, por... ¿por qué partió en 4? ¿Por qué partió en 4? ¿Por qué partió en 4? Ah, perdón. Esto era un 4. Ahí sí. Ah, debería ser en 4 ya. Sí, se me había pasado esa cuestión. Ya. Entonces aquí lo podemos multiplicar todo por 4 si quisiéramos y nos quedaría 4mg menos 4ma menos 2mg más, no, esto es menos m por a menos m minúscula por g es igual masa por aceleración. Aquí simplificamos, esto nos va a quedar, eso no es un, se pasó eso. No estaría todo eso dividido en 4. Multipliqué por 4 a ambos lados, ahí está. Eso. Y el mg también debería quedar por 4, ¿no? Sí. Muchas gracias. Me quedé loco cuando me dijeron que estoy todo layado. Ya, entonces esto es menos 5 m por a menos 4 m por g. Y esto es igual a 4 m por a. Ya, parece que de momento no hay problema. Aquí uno puede encontrar la aceleración con puros datos conocidos. Nos quería que esa aceleración es g por 2m menos 4m minúscula. Todo esto partido 5m más 4 minúscula. Y ahora que tenemos la aceleración, ya tenemos, descubrimos una de estas tres incógnitas, podemos reemplazar la aceleración en lo que nosotros teníamos aquí de las tensiones. Se dan cuenta que tenemos ahí la aceleración y tenemos ahí la aceleración. Entonces nosotros reemplazamos y nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que la tensión 1 es igual a, teníamos que era 2m por g más ma partido en 4. Y esto después de un poco de desarrollo nos debería quedar m por g 3m más m chica partido 5m más 4m chica. Y la tensión 2 quedaría entonces como m por g menos m por a, y eso va a ser igual a mg por 3m más 8m chica partido 5m más 4m minúscula. La tensión 2 es directa, la tensión 1 hay que hacer un poquito de simplificación para llegar a este resultado, pero es básicamente que esa aceleración de ahí ustedes la reemplazan por la aceleración que tenemos aquí arriba y deberían poder llegar a lo mismo. Ahí donde dice m por g está reemplazando a por lo que te había quedado arriba, ¿no? Sí, estoy reemplazando a por lo de arriba. Estoy usando Es que... esto de ahí, ahí. Y ahí abajo. Ah, ya. Es el asunto. Si tienen muchas dudas de esto, si quieren se los hago extendido ahora. O si no, lo pueden ver después cuando les suba en un rato más la pauta. Pero eso, un poco la idea es que ustedes reemplazan ahí la aceleración. Y la razón por la cual escribí la tensión 1 y la tensión 2 de esta manera tan similar, era porque ahora nosotros podemos dividirla, la tensión 1 y la tensión 2, y eso nos da la relación entre las dos tensiones. Y con eso terminaríamos el ejercicio.
Y no solo eso, también ahora pueden fijarse en algo interesante. ¿Se acuerdan que en un momento alguien preguntó si es que era posible que las dos tensiones fuesen iguales? Fíjense que si nosotros tomamos que no hay una masa chica entre medio en el ejercicio, esta masita chica de acá, si nosotros decimos que la masita chica es 0, vamos a encontrar que la tensión 1 y la tensión 2 nos dan exactamente el mismo resultado. Y eso es una cuestión súper chora porque nos dice que de momento nuestros cálculos han estado correctos. Entonces, nosotros ahora simplemente dividimos T1 partido T2. De hecho, si quieren, podemos tomarlo como que fuera, no, se nos fue muy para arriba. Como si esto mismo fuera una fracción, y con esto mismo empezar a simplificar, nos damos cuenta que esto se va, y esto se va, y esto se va, y esto se va. Nos damos cuenta que el 5m más 4m minúscula se va también, se simplifica arriba y abajo, y entonces nos va a quedar que la relación entre ambas tensiones va a ser 3m mayúscula más m chica dividido 3m mayúscula, m mayúscula más 8m minúscula. Y ahí tenemos la relación de ambas tensiones. Entonces, es un poco la cuestión. Y nos podemos dar cuenta también que la tensión 2, que si mal no recuerdo era, esta de acá, la tensión 2 debería ser mayor que la tensión 1. Pero eso. ¿Hay dudas respecto a este ejercicio? ¿Y se me está escuchando ahora un poco o sigue teniendo pausas? No, ahora está bien, ahora está bien. No te preocupes. Ya. Entonces, si todo esto está bien, yo creo que podríamos hacer un ejercicio más. Me gustaría hablarles del péndulo, porque como dije, este es un ejercicio que muy probablemente lo vean quizá en alguna prueba o algo similar. La pregunta 4 me estoy refiriendo. Voy a compartirles ahora esta cuestión. Me estoy quedando un poquito sin voz, me temo. ¿Están viendo ahora el enunciado? Sí. Ya, perfecto. La P4 ahora es un péndulo, pero en una situación un poco más complicada. Ahora ustedes toman el péndulo en sus manos, se suben a un camión o a un bus y se empiezan a dar cuenta de que el péndulo ya no va a estar simplemente, por ejemplo, antes en equilibrio el péndulo caía hacia abajo y era vertical hacia abajo, el péndulo estaba quieto hacia abajo. Pero ahora se darán cuenta que el equilibrio del péndulo va a estar cuando el péndulo esté formando un cierto ángulo respecto a la vertical. Y esto es porque el camión está acelerando con una aceleración constante. Entonces nosotros nos van a hacer preguntas sobre cómo será este ángulo que se está abriendo respecto al péndulo y cuál es el valor de este ángulo en el equilibrio. Entonces nos vamos al OneNote. Nos vamos ahora a la P4. Ya, entonces, primero lo primero. Tenemos nosotros nuestro camión feo, que tiene una aceleración en un sentido, y dentro nosotros tenemos el péndulo, que el péndulo anteriormente debería haber estado en equilibrio en la vertical, pero ahora el péndulo está quieto en esta posición, formando un cierto ángulo. Entonces lo primero que nos preguntan es, bueno, creo que lo expliqué un poco, era hacia dónde se abre el ángulo. El ángulo se abre hacia aquí o hacia allá. ¿Hacia dónde va a estar el péndulo? ¿Qué dicen ustedes?
sentido contrario a la aceleración. O sea que tú dices hacia atrás. Donde lo dibujaste primero. Exacto, muy bien. Y esto es algo que ustedes pueden presenciar cuando están en el auto, de repente están así sentados de pana y, por ejemplo, no sé, pues pega su padre o la persona que conduzca un acelerón y ustedes se van ¡ta! Para atrás. Eso es lo que le está ocurriendo a este péndulo. El péndulo se está yendo hacia atrás debido a ese efecto. Entonces se puede dibujar esto de varias formas. No, no es inercia. O sea, porque inercia es en cierto sentido, la capacidad del cuerpo para seguir con su velocidad luego de que deja de afectarle cualquier fuerza o aceleración. Pero estás acercándote un poco porque este nombre es más o menos similar. Aquí estamos hablando de sistemas no inerciales. Entonces, los sistemas no inerciales son los sistemas donde el sistema se acelera, el sistema de referencia. Pero este ejercicio lo podemos resolver sin considerar un sistema no inercial, en el sentido de que podemos usar nuestro sistema de coordenadas afuera del camión. Nosotros podemos decirnos ya, nuestro sistema de coordenadas va a ser un XY aquí por fuera. Si nosotros pusiéramos nuestro XY junto al camión, onda dentro del camión, ahora sí tendríamos que ocupar sistema no inercial. Y eso es de lo que vamos a hablar en la parte 3 de esta pregunta. Y es un poco como el spoiler que le voy a hacer de lo que van a ver ahora pronto con el profesor. Pero primero resolvámoslo como nosotros sabemos resolverlo, haciendo diagrama de fuerza. Tenemos nuestro péndulo, tenemos la cuerda le va a provocar una tensión. Así que tenemos acá la tensión y tenemos también el peso, masa por la gravedad. Este es el mismo péndulo en la P1, así que todo lo demás se mantiene. El largo de la cuerda es L y el peso, la masa del péndulo es la misma. Nosotros también podemos dibujar nuevamente por geometría, que si este es el ángulo θ, este también es el ángulo θ. Y con eso ahora nosotros podemos escribir los sistemas de ecuaciones en la horizontal y en la vertical. En la horizontal tenemos t por el seno de θ va a ser igual a la masa por la aceleración. Mientras que en la vertical vamos a tener que t por coseno de θ, que lo tomamos positivo porque nos va a tirar hacia arriba, menos el peso va a ser igual a 0 porque el péndulo está fijo en esta posición. Péndulo está fijo en esta posición, pero nosotros consideramos que el péndulo está desplazándose horizontalmente con una cierta aceleración. Y nosotros decimos que la aceleración es la misma aceleración que tiene el taxi, el camión, el bus, lo que sea. Porque ahora nosotros somos un observador que está por fuera. Y nosotros como un observador externo, lo que estamos viendo es un camión que se mueve, y dentro hay un péndulo, y el péndulo está en una posición así como hacia atrás, pero inclinado, y se queda quieto en esa posición inclinada, y se mueve todo este sistema junto con el camión. Entonces esta es la primera interpretación que le estamos haciendo al problema. Duda. ¿Sí? Si la aceleración va por un lado y la tensión va para el otro en el eje X, ¿no debería ser una de las dos negativas? Yo veo que están las dos al mismo lado. Ah, ya, espera. ¿No? Yo veo bien la igualdad. Fíjate que el coseno del ángulo apunta hacia la derecha en X. El coseno apunta hacia la derecha. O sea, no, eso decía como el compañero, porque igual veo como Sería que el está seno en bien. este caso igual. Ah, eso, perdón. Porque el seno de la tensión va hacia acá y va en la misma dirección. Y la aceleración también va hacia allá, así que los dos tienen la misma dirección. Entonces tiene sentido que si uno es positivo, el otro también es positivo.
por eso la igualdad debería estar bien. Ya, bueno. Entonces, podemos continuar ahora. La primera cosa que nos pedían era encontrar el ángulo, este ángulo raro en el que se pone todo en equilibrio, y podemos encontrarlo de la siguiente forma. Tenemos que esa ecuación de ahí se puede escribir como que t coseno del ángulo es igual m por g. Y ahora nosotros podemos dividir esta ecuación de aquí por esta ecuación de acá. Entonces nos va a quedar que asterisco dividido estrellita es igual a, bueno, nos quedaría t seno de teta partido t coseno de teta es igual a masa por aceleración partido masa por gravedad. Y entonces aquí ya puedo hacer que chasca, 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 y nos va a quedar que la tangente del ángulo es igual a la aceleración partido en g, donde la aceleración es conocida porque es la aceleración del camión y es una aceleración constante. Ustedes cuando en una prueba de repente les piden encontrar un ángulo, con esto ya basta. Porque luego ya de aquí es fácil obtenerlo con una calculadora cualquiera, o simplemente sería arco tangente de A partido G, nos iba a dar el ángulo. Ok. Entonces la siguiente pregunta nos pide encontrar la tensión de la cuerda. Y una vez que ya tenemos esto, la tensión no es tan fácil, o sea, no es tan difícil de encontrar. Teníamos que tensión por coseno de teta era igual m por g. Entonces podemos nosotros escribir que la tensión va a ser masa por gravedad partido coseno de teta, donde teta es un ángulo que nosotros ya conocemos, teta conocido. Les voy a mostrar igual un cambio, una simplificación, que he visto que los profes cuando ponen este tipo de preguntas del péndulo en un auto o un carro acelerado, les gusta poner este cambio para que quede más bonito, que es el siguiente. Nosotros sabemos que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual 1, ¿cierto? Entonces nosotros también podemos dividir ambos lados por coseno cuadrado y nos va a quedar que 1 más tangente al cuadrado va a ser igual a 1 partido coseno cuadrado, y si sacamos la raíz cuadrada a ambos lados de esta ecuación, nos queda otra relación trigonométrica, que es que la raíz cuadrada de 1 más tangente cuadrado de un ángulo es igual a 1 partido coseno del ángulo. Entonces, si es que nosotros queremos hacerlo esto con tangente y todo el asunto, podemos hacerlo así. Entonces, el coseno acá abajo que tenemos dividiendo lo podemos cambiar y nos quedaría tal que así. Tensión es igual m por g por raíz cuadrada de 1 más tangente al cuadrado de teta. Y nosotros la tangente de teta la conocíamos, la tenemos por acá arriba, es a partido g. Entonces, esto sería nada más que m por g por raíz cuadrada de 1 más a cuadrado g cuadrado. Y ahí nos queda todo súper bonito, con datos ultra conocidos y toda la cosa. Entonces, esa es la tensión. Y ahora de lo que yo quiero hablarles, que este spoiler para la próxima clase, que yo creo que les puede servir, es que nosotros ahora, ¿qué ocurre si estamos dentro del carro y queremos preguntarnos cómo analizaríamos nosotros esta situación? Imagínense, por ejemplo, que ustedes están dentro del camión y no se han dado cuenta que el camión está acelerando. Por alguna razón no se dan cuenta. ¿Cómo explicarían ustedes entonces que el péndulo no está recto hacia abajo?
Que tiene una aceleración hacia atrás. Exacto. Como que tiene hay una algo que lo aceleración hacia atrás. Muy, muy bien. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos como fuerza ficticia. ¿Qué es lo que ocurre? Una persona desde afuera se da cuenta que no, claro, yo no veo ninguna fuerza extraña sobre el péndulo, simplemente es que el camión está acelerando. Pero si tú estuvieses dentro del camión y no sabes que el camión acelera, entonces tú verías el péndulo moverse y dirías, oh, un fantasma, hay una fuerza acá que está moviéndome el péndulo. Y entonces aquí podemos llegar a una relación interesante. Voy a ponerla por acá abajo. Hagamos el diagrama cuerpo libre entonces en ese otro estilo. Tenemos el péndulo, tenemos la cuerda, y ahora nosotros tenemos M por G, vamos a tener tensión, y vamos a tener la fuerza misteriosa que nos está empujando hacia acá. Fm, fuerza misteriosa. Entonces nosotros podríamos intentar ver, preguntarnos, ¿cuál será esta fuerza misteriosa que tenemos en este lado? O hacer el diagrama de, o sea, hacer las ecuaciones, por ejemplo. Tenemos aquí que esto es el ángulo θ, entonces vamos a tener que en X T por seno de θ menos la fuerza misteriosa es igual a 0. ¿Por qué? Porque la persona que está encima del camión, a diferencia de la persona que estaba afuera, no ve como si la pelota se moviese. Ve simplemente que está el péndulo en una posición extraña y ahí está la pelotita quieta. Entonces, esa sería nuestra ecuación de movimiento si es que el observador está dentro del camión. Y en Y tenemos exactamente lo mismo que teníamos antes. Vamos a tener T por coseno de θ menos mg igual 0, porque tampoco ni sube ni baja. Y entonces, nosotros podemos de esta ecuación llegar a la siguiente resultado. Podemos decir, miren, la fuerza misteriosa va a ser igual a T por seno del ángulo. Y eso coincide con lo que nosotros teníamos acá. T por seno del ángulo es igual masa por aceleración. Solo que esta ecuación de acá nosotros la sacamos del hecho de que nosotros veíamos que la masa estaba acelerando con la misma aceleración del camión. Pero incluso sin ver eso, uno puede llegar a la misma ecuación acá abajo. Llegas a una cuestión equivalente. Entonces, las fuerzas ficticias parecen ser reales para la persona que está dentro del camión, pero para la persona de afuera no existen. Pero ¿qué es lo interesante? Que si uno hace bien el álgebra, vas a resolver el ejercicio de la misma